Apreciados docentes, sean todos bienvenidos a este espacio de formación virtual que desde la Dirección de Tecnología Educativa de la Universidad de Panamá hemos generado con el fin de fortalecer tus competencias digitales. En esta ocasión, estaremos tratando lo relacionado con la secuencia operativa que implica la mediación didáctica en línea, trascendiendo más allá de lo tecnológico. Es para mí, doctor Eduardo Atencio, un placer acompañarte en todo este proceso de reflexión y construcción colectiva con miras a potenciar tus habilidades y competencias en el campo de la virtualidad, variante de la modalidad de educación a distancia que implica mucho más allá que el uso de plataformas tecnológicas y algunos recursos en línea. De tal manera, debemos partir en este preciso momento reconociendo que la virtualidad va más allá de lo tecnológico. Premisa que nos conduce a repensar realmente la intencionalidad didáctica que se persigue en un ambiente virtual de aprendizaje a partir de la interacción de diversos componentes que dan lugar a realmente un aprendizaje como producto de la construcción y la interacción mediada por el uso de tecnologías. De allí que como docente debemos situarnos en una primera premisa o postura, y es en el bombardeo de recursos situados en la web. Para ninguno ha sido un secreto que con la llegada de la pandemia, el uso de recursos ya existentes y de localización en la web han posibilitado el acceso a la información y el conocimiento a partir de la autogestión por parte de nuestros estudiantes. Sin embargo, esa gran cantidad y aglutinamiento de información y datos que en la web se disponen y que en muchos casos se nos dificulta identificar qué tan útiles, esenciales y pertinentes son en pro del fortalecimiento del proceso didáctico, es imperante que como docentes seamos capaces de desarrollar habilidades para poder acceder a ese conjunto de contenidos digitales que tributen al logro de las competencias u objetivos de aprendizaje que se persigan con una situación didáctica en particular. Es decir, bien podemos recurrir a recursos en línea dispuestos en repositorios educativos, en revistas arbitradas, blogs, entre otros recursos que contribuyan al desarrollo de ciertos contenidos. Pero debemos evaluar a profundidad cuál es la pertinencia, cuál es la esencialidad del contenido en función a la contextualización en donde se desenvuelve el aprendizaje y por ende el estudiante. Por ello, es necesario precisar desde este bombardeo realmente cuáles son las intencionalidades didácticas que como docentes y tutores en línea perseguimos, a razón de lograr una mediación del proceso acorde a la dosificación del contenido, donde realmente el conocimiento encuentre valor en la medida que éste sea útil y de pertinencia en función a las necesidades del contexto social, personal y profesional. Entonces, frente a este bombardeo, es imperante que el docente se delastre de esa mala praxis donde ubicamos libros, documentos en PDF, ubicamos videos en YouTube, pero cada uno de estos recursos se deslindan entre sí en lo que respecta a la intencionalidad didáctica del contenido. ¿Qué se quiere decir con ello? Que se puede pretender o aspirar el logro de ciertas competencias u objetivos desde una unidad curricular. Los contenidos pueden tributar a través de las actividades, las estrategias y recursos al logro de esos objetivos, pero quizás cada uno de estos contenidos que ya han sido generados para situaciones particulares no generen los insumos requeridos para alcanzar los aprendizajes en torno a lo que como docentes buscamos y que por supuesto no como docente centrado en el papel principal del proceso, sino el docente ha buscado en términos de lo que el estudiante necesita y requiere potenciar desde sus propias necesidades, inquietudes y potencialidades. Entonces, este bombardeo de recursos situados en la web, acompañado del uso de la videoconferencia como escenario de sustitución física, se ha concebido como un proceso que, si se quiere, ha permitido trascender a nuevos esquemas de configuración que posibilitan comprender la virtualidad más allá de lo tecnológico. Y allí traemos a colación la mal llamada migración de una clase presencial a virtual, donde se creía que simplemente era condicionar un programa analítico, un programa sintético de una asignatura particular a elementos digitalizados en una plataforma recurriendo a esta cantidad de recursos que mencionaba anteriormente. Pues no,
La migración de una clase de la presencialidad a la virtualidad implica muchos más elementos que van más allá de lo tecnológico que el simple uso de una plataforma Zoom o una plataforma LMS, por ejemplo, donde sirve como repositorio de información y como espacio de interacción para la construcción social y digital del conocimiento. Entonces, vamos a ver cómo a partir de estos dos procesos medulares se requiere una concepción instrumental que realmente se deslastre de las plataformas y de las herramientas como sinónimo de educación virtual. Estos son los medios, son los recursos que nos posibilitan la construcción del hecho educativo, la construcción de esa interacción didáctica para el logro de ciertos objetivos y competencias. Pero realmente este ejercicio propende a competencias de carácter pedagógicas y didácticas para poder edificar realmente la arquitectura de un aprendizaje y de una experiencia exitosa en línea. En este marco de idea, es importante remontarnos a cómo veníamos desarrollando la mediación didáctica tradicional, donde la situación de aprendizaje generada partía de la interacción docente-estudiante, pero con cierto distanciamiento, si se quiere, en el aula, bajo un esquema bidireccional, aun cuando la construcción sociocultural del estudiante, el docente y todos los actores que se involucran en el hecho educativo, incluyendo el contexto sociocultural en donde él se desenvuelve, permitía trascender de la bidireccionalidad a la multidireccionalidad entre estos actores. Y en función del lenguaje, la cultura, la sociedad, poder trascender a una concepción de ser humano centrada en la formación integral. Sin embargo, desde la didáctica tradicional que como docentes venimos desarrollando hasta la llegada de esta pandemia, que nos vimos en la necesidad de trascender a nuevos procesos, nuevos esquemas, es decir, a totalmente una innovación disruptiva, emergente, sistémico y compleja, como docentes siempre abordábamos la mediación didáctica obedeciendo a las necesidades y potencialidades del estudiante. En muchos casos y en otros excluyendo o haciéndonos, digamos, la vista a espalda de esa realidad que el estudiante nos planteaba. Entonces, allí el primer detenimiento y la primera reflexión está en preguntarnos, ¿la situación de aprendizaje gira en torno a mis intereses como docente o debe responder a la necesidad propia del estudiante? ¿En qué medida entonces el aprendizaje encuentra sentido útil si quien lo va a evidenciar, a desempeñar, a experienciar es el estudiante y no el docente? Simplemente el docente es un instrumento de mediación, siendo en la virtualidad un tutor, un mediador, un orientador, un mentor que promueve y estimula a través de las competencias digitales el desarrollo del aprendizaje en línea donde todos estamos conectados entre sí. Y que por supuesto a partir de la conexión de cada uno de los miembros de esta comunidad virtual se evidencia y se entreteje una realidad sistémica y multidimensional. También tenemos que desde la mediación didáctica, el docente es un mediador como refería anteriormente, bien sea en la práctica pedagógica o andragógica. Por consiguiente, la variación de estímulo recobra un significado de gran relevancia frente a la activación de la memoria y atención para el aprendizaje, recordando las implicaciones de la neurociencia que indican que la pasión es el elemento detonador de todo proceso de aprendizaje y que tras de ello está implícito procesos cognitivos como la memoria, la atención, entre otros procesos de orden superior que conducen al estudiante realmente a despertar frente a un estímulo que como docente debo provocar y en función de ese estímulo desencadenar toda una situación y experiencia de aprendizaje acorde a la intencionalidad del momento, del contenido, del curso y de todos los elementos que se articulan para dar razón al hecho didáctico. Otro aspecto importante es que la secuencia está premeditada a una estructura de inicio, desarrollo y cierre. Para nadie es un secreto que la clase tradicionalmente tiene un momento preinstruccional de exploración, de contextualización de saberes, de iniciación, de activación. Tiene un momento coinstruccional que es de desarrollo, de fijación de conceptos, explicaciones, argumentaciones, construcciones, pensamiento asociativo, entre otros elementos que desembocan en un proceso postinstruccional, que es más centrado en la evaluación, en la metacognición, en la reflexión y en todos los procesos que indican el desarrollo procedimental de un próximo encuentro de aprendizaje. Sin embargo, sea cual sea
el momento didáctico en el cual se sitúe la clase o el desarrollo didáctico de una clase, es imperante recurrir al uso de estrategias que en la presencialidad operan de una manera y que en la virtualidad operan de otra manera. Es por ello que se debe distinguir realmente cuál es la naturaleza de la estrategia que vamos a aplicar y en qué caso aplica una estrategia y en qué caso no aplica ciertas estrategias. Porque la estrategia como medio, por supuesto que posibilita el logro de los objetivos, pero ya debe atender a la diversidad de estilos de aprendizaje que confluyen en un aula virtual, donde sigue premiando, por supuesto, la evaluación de carácter diagnóstica, exploratoria, para poder identificar cuáles son esos nudos críticos, potencialidades, habilidades, necesidades e intereses y dificultades que los estudiantes pueden presentar en un área de conocimiento en particular. Otro elemento es que la mediación didáctica tradicional se argumenta desde el constructivismo social y cognoscitivismo, como bien sabemos, donde los procesos mentales o desarrollos cognitivos o básicos del pensamiento se alcanzan acorde al proceso evolutivo del estudiante y que ese, por supuesto, va desarrollando y reflejando en función de la articulación de diversos elementos que están implícitos en su propia estructura relacionada con la asimilación y la acomodación del conocimiento que están adquiriendo o que se está construyendo, visto desde una perspectiva más socioconstructivista. Sin embargo, es importante destacar que el aprendizaje sigue siendo significativo, un aprendizaje donde se busca la interconexión entre el conocimiento previo y el nuevo por adquirir, donde también priva el aprendizaje por descubrimiento a través de la autogestión del estudiante. La autogestión me refiero a la búsqueda autónoma de la información, del conocimiento, la construcción del aprendizaje, el trabajo colaborativo y otros procesos que le van a conducir al desarrollo digamos, de situaciones basadas en problemas, entre otros enfoques que estaremos trabajando más adelante. Sin embargo, nos detenemos en este momento y nos interrogamos, ¿qué está sucediendo con la didáctica o con la mediación didáctica en línea? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos transmitiendo conocimiento? ¿Estamos simplemente activando un Zoom y dictando una clase? ¿Estamos escuchando la necesidad del estudiante? ¿Estamos reflexionando qué tan efectivas están siendo nuestras estrategias? ¿Estamos evaluando realmente la efectividad del entorno virtual y la mediación didáctica? ¿Me estoy evaluando yo como docente a repensar mi rol y mis habilidades? ¿Cómo medio yo un proceso en línea didácticamente si no dispongo de un desempeño idóneo con respecto a las competencias digitales requeridas para este tipo de procesos? Es decir, son muchas las variantes que nos detenemos en este espacio desde esta formación a repensar porque surge y urge la necesidad de trascender y de consolidar nuestro perfil académico profesional como docente y por eso estamos acá. Estoy seguro que siendo parte de esta experiencia es dado tu interés en querer potenciar tus competencias digitales. Y donde hay interés, hay entusiasmo. Y si hay entusiasmo, hay aprendizaje. Entonces, otro elemento que nos conduce a esta primera premisa es realmente reflexionar si estamos abordando el proceso formativo en atención a los encuentros sincrónicos y asincrónicos o más que eso, desde el desempeño autónomo y el acompañamiento del tutor mediador. O simplemente, como bien refería, nos estamos conectando para transmitir información, para dar orientación y que el estudiante resuelva a su medida. O realmente estoy generando contenidos que soportan un objetivo de aprendizaje, unos contenidos, unas estrategias, unos recursos, donde existe una alineación constructivista entre todos los elementos que configuran el hecho educativo como tal. Cuando hablo de hecho educativo, hablo en su mínima expresión, hablo en su nivel de concreción micro, que es en el aula de clase. Entonces, es importante que profundicemos sobre los elementos de la mediación didáctica en línea. Y dentro de ello, es necesario partir del diseño instruccional. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué debe contener una situación de aprendizaje en línea? El diseño instruccional, pues reconocemos y bien sabido desde la taxonomía de Bloom, desde la pedagogía centrada en los objetivos, y es que todo diseño instruccional contempla a partir de ciertos modelos unas fases que implican el desarrollo y el diseño y el desarrollo de una situación de aprendizaje. El docente a per se, el docente por excelencia es un diseñador instruccional. Queramos o no queramos, cuando nos
corresponde ese proceso de planeación o de planificación didáctica, estamos en presencia de un diseño que es instruccional en la medida que se corresponda con las intencionalidades de un currículo normativo y prescrito, a razón del logro de ciertas competencias que tributan un perfil de egreso de nuestros estudiantes. Pero en este caso el diseño instruccional llevado a la virtualidad. Debemos estar conscientes de que no estamos hablando de simples horas teóricas y horas prácticas, sino que también tenemos que dimensionarlas a horas sincrónicas, horas asincrónicas, con trabajo independiente o desempeño autónomo y con acompañamiento del tutor, donde los elementos de la clase invertida, por mencionar algunos de los modelos o metodología Flipped Classroom, recobran una gran importancia para asignarle ese rol activo y protagónico al estudiante como ente central del proceso de construcción de su propia realidad. Pero, ¿qué sucede con el diseño instruccional? A lo que nos encontramos con los programas curriculares, muchos y en su gran mayoría han sido diseñados bajo modalidad presencial o semipresencial. Llevarlo a la virtualidad no implica contemplar el conjunto de contenidos prescritos en un programa analítico y llevarlo a la plataforma virtual, sino que implica más allá diseñar la ruta operativa, que es lo que estaremos abordando a continuación. Entonces, en primera instancia, reconocer el diseño instruccional, lo que implica el abordaje de la fase metodológica para el diseño de experiencias de aprendizaje virtual. ¿Conforme a qué? A la naturaleza curricular del programa y por ende a la característica de los estudiantes. ¿Qué quiero decir con ello? Con ello hago énfasis en que una clase virtual de un programa de ciencias sociales a uno de ciencias básicas, por mencionar algo, esta introducción a la psicología y un programa de contabilidad o matemática aplicada, jamás ni nunca podrá tener la misma secuencia algorítmica, no podrá tener los mismos elementos a nivel didáctico curricular, por cuanto las intencionalidades de cada programa son totalmente distintas. Sin embargo, docentes especialistas en el área, por supuesto, deben recurrir a los recursos requeridos o elementales para poder contextualizar los contenidos a través de objetos virtuales de aprendizaje que posibiliten el logro del objetivo de aprendizaje que se ha estipulado en esa unidad, en ese módulo, tema o como se esté configurado. Otro elemento de la didáctica en el aprendizaje en línea es la mediación basada en estrategia. La estrategia juega un eje medular en este proceso. Particularmente desde el enfoque socioconstructivista y conectivista de la educación, soy partidario, muy respetuosamente, es criterio del docente también a nivel de argumentación, pero soy partidario de que el conocimiento no debe ser memorístico, debe ser un proceso de construcción dialógica, de interacción, producto emergente realmente de todos los actores que confluyen en el escenario formativo, ¿no? Por lo tanto, no creo mucho en los TED como medida de evaluación psicométrica que busca la impugnación o la penalización en términos de cuánto sé o cuánto no sé. Se mide cantidad más no calidad. Entonces pienso que la estrategia juega un elemento medular en este proceso. ¿Por qué? Porque debe atender tanto a la necesidad individual del estudiante como a la interacción con toda la comunidad de aprendizaje desde el enfoque colaborativo, que es lo que se plantea desde la teoría conectivista y cibernética aplicada a la educación, donde por supuesto el conocimiento es producto de la interacción de todos los miembros de la comunidad virtual y en función de ellas entonces se da lugar a esa nueva posibilidad llamada aprendizaje, el cual está basado en la incertidumbre, donde no existe posibilidades, donde no existe probabilidades, linealidad, no existe determinismo, sino que por todo lo contrario pueden emerger entidades conocidas para algunos pero desconocidas para otros. Entra en juego entonces un poco la concepción del pensamiento sistémico complejo aplicado a la educación. Otro elemento que cobra importancia en este proceso son los recursos en líneas. Y hablando de recursos en línea, nos referimos al conjunto de herramientas dispuestas en la web, que son en su gran mayoría de carácter gratuita, y que éstas sean congruentes con la naturaleza del contenido, el fin de la estrategia formativa y la intencionalidad que se busca mediante el logro de la competencia u objetivo. Hay múltiples recursos en línea para hacer blog, para hacer test, para gamificación, para presentaciones de interacción como Mentimeter, tenemos Genially, Canva, muchísimas son las herramientas que nos permiten ludificar el aprendizaje, construir portafolios, en fin, aquí pasaríamos toda la formación hablando de herramientas, pero debemos reconocer qué tan útiles son las herramientas o los recursos en línea en función de qué, de la naturaleza del contenido, de lo que se pretende evaluar,
de la estrategia incluso y la dosificación e intensificación del contenido que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque los resultados de aprendizaje se lograrán en la medida que los recursos en línea o estas herramientas evidencien el desempeño idóneo del estudiante, no solo desde el contenido disciplinar, sino también desde el dominio tecnológico o desde el dominio de la competencia digital. Es decir, que obligatoriamente el estudiante se verá inmerso en el desarrollo de habilidades digitales a través del uso de estas herramientas y por supuesto estamos haciendo un doble proceso, desarrollando competencias disciplinares del área al cual tributa la formación del estudiante, pero añadido a ella tenemos el desarrollo también de competencias digitales, lo que le agrega un valor, digamos, adicional a lo que es el perfil de egreso del estudiante, contemplado por supuesto en nuestras mallas curriculares. Todo lo que tiene que ver con los espacios de tecnología, información y la comunicación, contenidos digitales, recursos, todo eso está prescrito, pero llegó la hora realmente de evidenciarlo desde el saber hacer. Y ello, por supuesto, que conduciría entonces a evidenciar el logro de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes en función de un sistema de evaluación. Un sistema de evaluación en línea que bien como conocemos se basa en los momentos de la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa, la evaluación sumativa, los tipos de evaluación auto, co y heteroevaluación, pero también la evaluación en atención a los niveles de interacción. Si es una evaluación de carácter individual, si es una evaluación de carácter colaborativa, si es una evaluación en función al tiempo sincrónico o asincrónico, donde deben contemplarse el uso de técnicas e instrumentos, lo que constituye ese arsenal de procedimientos de evaluación a razón de valorar el desempeño estudiantil con criterios de calidad y pertinencia. Una vez, por supuesto, alcanzado y evidenciado los resultados de aprendizaje, se debe sistematizar el proceso didáctico y para ello es necesario trabajar con los portafolios digitales como estrategia no solo de evaluación sino también como ejercicio metacognitivo del estudiante que busca conocer los avances progresivos que esté alcanzado desde el inicio del curso hasta finalizar el curso y que eso por supuesto tributa a la sistematización de la práctica pedagógica o andragógica que hemos desarrollado a la luz de sistematización de experiencias y que puedan ser replicadas en futuros escenarios vinculados con lo que hemos vivenciado desde un entorno virtual. Entonces fijémonos que la didáctica del aprendizaje en línea implica muchos procesos más allá que la planificación de una clase, planificación de una actividad, ir al espacio físico, dictar la clase, hacer 3 preguntas, fijar la fecha de evaluación y nos vemos en la próxima clase. Esto implica un proceso de acompañamiento continuo, permanente y que por supuesto esté, digamos, tildado por la humanización de que ese docente logre a través de la empatía, la atención, la activación, la participación protagónica del estudiante en aras de la construcción de su propio proceso de aprendizaje. Es importante entonces, en función de ese panorama que recién vimos, conocer cuáles son las habilidades docentes que se requieren para la gestión de la mediación didáctica en línea. Y hablamos de 3 habilidades medulares: las habilidades didáctico-curricular, las habilidades tecnológicas instrumental y la habilidad comunicacional interactiva. En la primera habilidad didáctico-curricular, si se quiere, son aquellas que están relacionadas con el campo de competencia disciplinar propiamente, con ese área del saber, el conocer. Por lo tanto, en esta habilidad didáctico-curricular, el docente debe abordar la exploración de necesidades e intenciones de formación, la planificación, mediación y evaluación de situaciones de aprendizaje mediado por recursos en línea y la dosificación de los contenidos según su esencialidad y pertinencia. En la habilidad tecnológica instrumental se aborda el diseño de materiales educativos conforme a las necesidades formativas detectadas en el grupo o estudiante, el dominio de herramientas para el aprendizaje según la diversidad de estilos, dominio de plataformas virtuales de aprendizaje y un elemento muy importante que es la curación de contenido, la gestión de la información para despegarnos de ese proceso de infoxicación a la cual recurrentemente caemos, que si se quiere es inconsciente porque leemos tanto que de todo nos enamoramos y todo nos parece útil, pero realmente cuando nos enfrentamos al proceso formativo nos encontramos que las intencionalidades didácticas son otras. Bien. Por otro lado tenemos la habilidad comunicacional o interactiva y ella implica el monitoreo del progreso académico estudiantil a partir de las evidencias y el logro de competencias u objetivos. También implica el acompañamiento colectivo, intergrupal e individual de los participantes. No basta con enviar mensajes por la plataforma en una cartelera de información.
hay que ir a niveles de interacción intergrupal. Y si dentro de ese grupo existen algunas necesidades particulares, ir a mecanismos complementarios que me permitan atender individualizadamente al estudiante y brindarle las herramientas necesarias para que pueda trascender desde la virtualidad realmente al logro del aprendizaje desde una perspectiva colaborativa. Por ende, también se refiere a lo que mencionaba con anterioridad, la empatía y el trabajo colaborativo como elemento medular para el logro de todo este proceso. Por eso que en la virtualidad el trabajo individual pierde mucha fuerza, porque en la interacción está la construcción dialógica del conocer. De tal manera, entonces, se presenta a continuación una metodología que es sistematizado a la luz de prácticas en educación en línea por más de 6 años y que, como toda metodología, ha permitido valorar qué tan efectiva ha resultado en un grupo u otro grupo con características similares, pero no homogéneas, y que ha permitido sistematizar e ir incrementando elementos didácticos a razón de lograr con éxito estos encuentros de aprendizaje. Y en primera instancia tenemos la alineación constructivista de Biggs, que plantea esa consistencia, esa simetría, el equilibrio y la retroacción como sistemas que deben permear, debe permanecer, manifestarse entre cada uno de los componentes de la situación didáctica. Y hablamos de esa consistencia que tiene que existir entre la identificación de competencias, objetivos y contenidos que pretendemos formar o desarrollar, la selección de las actividades y estrategias, el diseño de materiales y recursos y el resultado de aprendizaje. En el primer término, identificación de competencias, objetivos y contenido, tenemos la definición del qué se quiere lograr y qué se quiere conocer mediante la unidad de aprendizaje. Es cuando definimos realmente qué aspiramos a desarrollar en el estudiante y con cuáles contenidos pretendemos llegar a esa aspiración. La selección de actividades y estrategias obedece a las acciones que ponen de manifiesto la movilización de recursos tanto internos como externos del estudiante mediante acompañamiento y también autónomamente. Es decir, que entra en juego el desempeño autónomo como también, o trabajo independiente, como también el acompañamiento del tutor mediador. El diseño de materiales concebido como medio para el logro de la intencionalidad didáctico-curricular de la actividad y la naturaleza, por supuesto, de los contenidos o saberes. Es decir, si no contemplamos esa naturaleza de esos contenidos, podemos discrepar desde el diseño de materiales al logro de los objetivos y de las actividades que nos hemos estipulado. Y por supuesto el resultado de aprendizaje que se conforman en evidencias que acreditan el logro de las competencias u objetivos, la metacognición y situaciones de mejora que el estudiante debe asumir en pro de su progreso académico profesional. Entonces, en ese orden de ideas, que exista esa correspondencia entre cada uno de esos elementos, encontraremos consistencia, equilibrio y asimetría entre cada uno de los elementos didácticos que al integrarse permitirán la actuación compleja del estudiante desde la articulación de saberes que implica ir más allá del simple conocer y trascender e incorporar los saberes del convivir, el hacer, el ser y el emprender, que es muy importante también y que también se puede lograr a través de la virtualidad. Entonces, tenemos la siguiente arquitectura de modelo de mediación didáctica para la mediación didáctica, donde la secuencia didáctica se centra en una clase modular basada en competencias propiamente, lo cual puede ser sustituido por objetivos sin ningún tipo de problema, reconociendo que su estructuración es totalmente distinta. Y partimos de encuentros sincrónicos y asincrónicos en 4 encuentros, por mencionar algo. Tenemos de inducción un webinar donde se estipula un encuentro a tiempo real para el desarrollo explicativo y contextual del objeto de aprendizaje a vivenciar desde el módulo con el estudiante, la fijación y orientación de instrucciones didácticas y el reforzamiento de la empatía y la motivación para desencadenar esa pasión y que se pueda activar el proceso de aprendizaje de manera autónoma. Contemplar como herramientas sincrónica también un chat a través de grupos donde se logre la interacción y acompañamiento para la mejora continua frente a posibles conflictos de orden cognitivo, tecnológico o afectivo. Hay estudiantes que dicen la virtualidad no es lo mío, no me gusta, me rehúso. Entonces ahí debe entrar el docente a hacerle ver al estudiante la bondad de un programa bajo modalidad en línea, la bondad que nos facilita este proceso de interacción y de construcción, si es por el aspecto afectivo, ¿no? Si es por el orden cognitivo, que no entienden, que no comprenden la instrucción, ahí entra el docente a través de un grupo, de un chat precisamente,
a dar esa orientación clara, a reforzar una y otra vez de diferentes modos, de diferentes maneras o vías para que el estudiante alcance a comprender el proceso. Otro problema que se puede presentar es a nivel tecnológico. El estudiante pudiese estar experimentando alguna necesidad con el desconocimiento del envío de una tarea en la plataforma. Ahí entro yo como docente con screencasts, digamos, capturas de pantallas, identificándole dónde tiene que hacerlo, porque estamos en un proceso de alfabetización, de desarrollo de competencias digitales y que esas competencias, por supuesto, implican niveles de dominio. Entonces, es un proceso de reeducación para poder trascender a lo que la virtualidad nos está exigiendo. Por la parte sincrónica se plantea la autogestión de la información y el conocimiento a partir de la lectura, análisis, interpretación y movilización de recursos situados en videoclases, en podcast, módulos didácticos digitales y otros recursos que sean a bien diseñar bajo cualquier tipo de formato gráfico, por ejemplo, como infografía. En los audios tenemos los podcasts, por ejemplo, en los multimedia tenemos las videoclases, los impresos tenemos los módulos didácticos mencionados, entre otros que puedan existir, que son muchísimos y que pueden complementar el proceso de aprendizaje. Y finalmente la metacognición y sistematización, donde se proceda a ese ejercicio valorativo de logros de competencias o objetivos mediante criterios de desempeño relacionados con las actividades didácticas desarrolladas. No es colocarle una calificación al estudiante o un frío número sin retroalimentar cualitativamente, argumentar por qué alcanzó ese desempeño, identificar cuáles son los puntos o los aspectos a mejorar y sobre la base de qué criterios lo valoré. ¿Ok? La virtualidad es más que un número, es más que colocarle aprobado o reprobado. Implica una retroalimentación más cualitativa, más cercana, más cálida y que permite identificar realmente cuáles son los aspectos de mejora. Seguidamente tenemos el registro de evidencias de aprendizaje virtual, lo que evidencia es la trazabilidad del proceso desde un inicio, el desarrollo y el fin, asumiendo la evaluación formativa como un espacio para ello, para crecer. Un espacio de evaluación auténtica que realmente valore la potencialidad del estudiante, más no que penalice en términos de lo que sabe o no sabe. Este modelo, por supuesto, nos conduce a repensar la pertinencia que debe guardar con diversos elementos. Y esos elementos tienen que ver con el modelo educativo curricular de nuestra universidad. No puedo abordar, en este caso, un modelo de mediación didáctica virtual que no tribute a los lineamientos de nuestra universidad en temas virtuales, que implique realmente la consonancia o la coherencia con los elementos que argumentan nuestro modelo educativo curricular y todos los elementos que en él definen el hecho educativo y la concepción de ser humano que pretendemos formar. Simplemente recordemos que la virtualidad no es que desplace a la presencialidad, no, sino que buscamos que sean dos modalidades que coexistan, dos modalidades que se permitan convivir y complementarse a favor de la construcción de nuevas posibilidades de aprendizaje. Otro elemento es que este modelo de mediación guarde correspondencia con el diseño y la arquitectura de la experiencia de aprendizaje, que lo vamos a ver a continuación. Y seguidamente la coherencia con las necesidades del contexto y la diversidad de estilos de aprendizaje. En la medida que estas coherencias persistan y se evidencien, el modelo de mediación encontrará realmente significado a la luz de lo que pretendemos instaurar en un entorno virtual y por ende desarrollar con nuestros estudiantes. Ahora bien, aquí se presenta simplemente un modelo de mediación. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es la metodología propiamente. Y la metodología la he configurado en función de grandes ejes que permiten transitar desde los espacios de exploración hasta los espacios de sistematización del aprendizaje. Y en primera instancia tenemos el proceso motivacional, el cual se centra en un eje basado en la variación de estímulo, que implica ciertas acciones pedagógicas. La primera, la canalización de la atención y pasión mediante recursos visuales, auditivos y reflexivos en el estudiante, que sean capaces de despertar el entusiasmo, esa motivación de querer hacerlo, de querer trascender, de querer acoplarse al cambio y poder pasar de un proceso a otro sin desmejorar, sin, no desmejorar, sino criticar lo que otros nos han brindado, porque no es la idea generar diatriba, es buscar puntos de encuentro. Otro elemento, otra acción es el incentivo para el cursado con interés, compromiso y autonomía por parte del estudiante. El reforzamiento de instrucciones, muy importante en la virtualidad. Y la generación de condiciones afables, empáticas y de confianza para el aprendizaje.
Esto corresponde al primer proceso motivacional. Con respecto al segundo proceso, tenemos el diseño de la experiencia de aprendizaje a per se, donde se centra o se rinde cuenta a un eje medular denominado configuración del proceso formativo. ¿Y qué implica este eje medular? El análisis de la naturaleza curricular de la asignatura y los participantes, la identificación de competencias, objetivos o resultados de aprendizaje a lograr, la selección de unidades de aprendizaje a mediar según su complejidad, la definición y dosificación de contenido, lo que realmente responde a la pertinencia y esencialidad. Allí debemos detenernos y pensar, ¿nos interesa enseñar más cantidad que calidad o calidad y menor cantidad? A eso hace referencia esos dos elementos anteriores. La planeación de estrategias y actividades formativas consonas con la naturaleza curricular de los contenidos, estimación de recursos en línea como apoyo al proceso formativo, la determinación de procedimientos de valoración y la generación de contenidos multimedia. Aquí, si se quiere, se nos han atribuido nuevas competencias a los docentes o tutores mediadores en línea. Ya no solamente es planificar una clase, montarla en una plataforma, programar un Zoom y dar una videoconferencia. Pues no, debemos convertirnos en diseñadores instruccionales y productores de contenidos digitales que realmente colinden con las intencionalidades didácticas que se persiguen con cada módulo o unidad de aprendizaje. Por lo tanto, implica articularse con equipos multidisciplinarios que involucran diseñadores gráficos, diseñadores multimedia, también tecnólogos que operan en la parte de sistema a razón de poder trabajar íntegramente un proceso formativo acorde a la necesidad de lo que la virtualidad plantea. En tercer punto o tercer aspecto tenemos el proceso de dinamización de la experiencia. Y tiene que ver con la mediación tutoral inmediatamente, con ese desarrollo de la situación de aprendizaje. Lo que implica la estructuración del ambiente virtual de aprendizaje, la dosificación de actividades por unidades de aprendizaje, el acompañamiento para la mejora continua y la articulación de contenidos y recursos, bien sea en formatos escritos, visuales, auditivos, integradores incluso. En una última instancia tenemos el proceso de metacognición, centrado en la valoración y sistematización de toda la experiencia de aprendizaje. Las acciones pedagógicas que implica este proceso y eje medular se centran en la identificación de criterios de desempeño, implementación de procedimientos, es decir, las técnicas y los instrumentos que nos permitirán evaluar el desempeño o la actuación integral del estudiante. Y por último, la construcción del e-portafolio, que es o se refiere a la herramienta digital que permite evidenciar el logro de las competencias y la experiencia desarrollada en el entorno virtual. Por supuesto que al integrar estos grandes procesos, encontramos un macro proceso orientado a la formación integral competente, lo que sin duda alguna en nuestros tiempos nos reclama, nos exige la tropicalización de modelos didácticos emergentes, los cuales encontrarán realmente pertinencia siempre y cuando resulten ser una radiografía contextualizada de la universidad, de nuestros estudiantes, de nuestro modelo educativo y de las características particulares de esa zona a la cual nos debemos o en la cual se inserta la institución. De esta manera hemos concluido nuestro proceso de formación, agradeciendo por su atención y participación en este espacio formativo. Muchísimas gracias.